En 2020 llegó la pandemia. Confinamientos, estados de alarma, toques de queda, cierres de persiana y las mascarillas. Primera ola, segunda, tercera. Dicen que en San Sebastián somos de carácter tranquilo, hospitalario, reservado, inquieto, solidario. Pero también se nos está haciendo largo. Nos gusta la aventura, somos disfrutones, nos gusta mucho comer. Y sobre todo, somos muy donostiarras. Sentimos verdadero orgullo y pasión por esta ciudad. Pero se nota el cansancio. No poder salir de casa, viajar, conocer otra gente, otras culturas, compartir. Os echamos de menos. Te echamos de menos a ti, hermano catalán. Y a ti, hermana madrileña. Pasear por el Rastro y tomar un aperitivo en la Latina. Subir al Tibidabo, probar una buena calçotada, sisplau. Valencia, Zaragoza, Málaga, Sevilla. Os echamos de menos. A ti también. Si hay dos ciudades hermanas, esas son Bilbao y Vitoria. Y cómo no, Gora San Fermín. Os echamos mucho de menos. Y queremos enviar un mensaje de esperanza, de ánimo. Un abrazo, un beso, una promesa de futuro. Volveremos, saldremos de esta. Cuando la puerta esté abierta, allí estaremos. Volveremos a vernos. Y por supuesto, nuestra casa es vuestra. Os esperamos con los brazos abiertos. Ya lo sabéis. Mucho ánimo. Eutxigoiari. Vamos, goazen. Os echamos de menos. A todos en esta 11ª jornada de diálogos de cocina de su 8ª edición, jornada de clausura. Estamos aquí con Rogelio Pozo, el director general de ASTI, Tecnalia, y hoy lo que vamos a hablar es de cómo alimentarnos en el futuro. Tenemos una mesa interesantísima en la que va a dar primero la introducción Rogelio. Por favor, ¿cómo nos vamos a alimentar en el futuro? ¿Se puede responder a esta pregunta? Bueno, adivinar el futuro no es fácil, ¿eh? Hasta Bill Gates se equivocó cuando definía que con 600K íbamos a tener suficientes en un hogar para poder vivir delante de un ordenador. Es tan complicada la pregunta que haces que nosotros antes de ayer en Madrid presentamos Expo Food Tech. Si tenéis interés, hay una web que se llama precisamente expofoodtech.com, que durante 3 días en Bilbao pretende juntar a empresas, a científicos, para dar respuesta a esta gran pregunta, ¿eh? Es muy complicado poder predecir el futuro, pero sí intuimos, y prometo no hablar de pandemia, de que hay una serie de cambios estructurales que van a hacer que el mundo del futuro, el mundo de la alimentación, sea muy diferente. Me vais a permitir un poco viajar en el tiempo, ¿eh? Hace miles de años, el planeta Venus se cree que tenía océanos, que tenía mares. Hoy en día el planeta Venus, todo el mundo pensamos que tiene una temperatura muy alta porque está un 30% más cerca del Sol que el planeta Tierra. La realidad no es esa. El planeta Venus está cubierto por nubes de ácido sulfúrico que no dejan pasar la luz. Es decir, debería ser un planeta helado. Sin embargo, es un planeta en el que la superficie, si colocamos plomo, se derrite. Y eso es porque la atmósfera de Venus es CO2. Básicamente es CO2, un gas que el poco, vamos a decir, flujo energético del Sol a través de los rayos solares que entra, no sale. Es decir, es como si estuviera el propio planeta dentro de un invernadero, ¿eh? Y eso hace que la vida es imposible, los océanos han desaparecido y la temperatura es inimaginable como para poder pensar que se puede desarrollar allí la vida. El planeta Tierra, que también es básicamente un planeta en el que tenemos CO2, en el año 1958 se pudo medir a través de un oceanógrafo que hizo unos estudios que tenemos 3 moléculas de CO2 por cada 10.000 moléculas en el aire. Si no tuviéramos CO2, el planeta Tierra sería una bola de nieve. Tenemos 3 moléculas. La ciencia también ha ido y ha investigado, ha ido a los polos, ha sacado muestras de hielo y ha hecho una historia del clima de la Tierra y ha comprobado que en los últimos 3 millones de años esas 3 moléculas de CO2 por cada 10.000 más o menos han estado estables.
Desde el año 1958 hasta hoy, lo que se ha comprobado es que la cantidad de CO2 en el aire, en la atmósfera, se ha ido aumentando año tras año. Tenemos un 40% más desde cuando se hicieron las primeras medidas. Como tengo que ser breve, voy a decir claramente, eso se debe básicamente a que estamos experimentando un efecto invernadero. No tan grave como el que ha habido en Venus a lo largo de los miles de años, pero si no hacemos nada, si no cambiamos, vamos camino de una situación dramática, difícil, en la que alimentarnos no va a ser el principal problema. Una persona, desde que nacemos, generamos una huella ecológica a consecuencia de la energía que consumimos para movernos, para encender un ordenador, ver una película y para alimentarnos, ¿no? Las proyecciones demográficas dicen que va a haber en el planeta Tierra en torno a 9.000 millones de personas. 9.000 millones de personas que también hay que entender de dónde se van a posicionar esas personas. Esos 9.000 millones de personas allá por el año entre el 2050 y el 2100 van a crecer sobre todo en África. Puede haber 4.000 millones de personas en Asia, casi las que ya hay hoy, 1.000 millones en América, 1.000 millones en Europa y 3.000 millones en África. ¿Por qué? Porque la tasa de natalidad de las mujeres africanas es casi todavía 4. En el resto del mundo tiende a 2. 9.000 millones de personas que generarán huella ecológica y si no cambiamos nada, seguimos alimentándonos de la misma manera y haciendo de la misma manera que estamos teniendo el estilo de vida, nos conduciría a un crecimiento estimado de la temperatura media del planeta Tierra de 5 grados. 5 grados nos pueden parecer poco, pero 5 grados es suficiente para que desaparezcan los ecosistemas naturales, desaparezcan los hielos de los polos, se paren las corrientes oceanográficas, en definitiva, un mundo que no nos podemos imaginar y en el que va a ser muy difícil no alimentarnos, sino vivir. El objetivo es pararlo e ir a un crecimiento solo de 1,5 grados. Para conseguir un crecimiento de 1,5 grados tenemos que cambiarnos, tenemos que reinventarnos todos, y entre ellos la alimentación. Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión, decía que a Europa no le vale un 30% de reducción de los gases de efecto invernadero, que había que ir a un 55% de reducción. Incluso he puesto el foco que los fondos de regeneración estén vinculados a la transición ecológica. La transición ecológica, el Green Deal, la transición verde, tiene muchos nombres. ¿Y qué implica eso? Pues implica que hay que captar CO2 del aire. Lo captamos con los bosques, lo captan los océanos. En el respirar que tiene el planeta Tierra, una vez al año lo hace. Pero también hay que generar energías limpias, hay que quitar carbón de los combustibles, hay que hacer los procesos más eficientes y hay que transformar el sistema alimentario. Son los 5 grandes retos para poder ir camino del 1,5 y no de los 5 grados. ¿Y por qué también el sistema alimentario? El sistema alimentario es responsable del 30% de la generación de gases de efecto invernadero. No voy a entrar en detalles, quedémonos con esos datos, ¿eh? Es la producción, la transformación, la logística, la conservación. ¿Cómo podemos seguir alimentándonos, ayudando a evitar el cambio climático, en un mundo de 9.000 millones de personas, un mundo urbano en el que además se homogenizan los hábitos, se cambian las costumbres? 9.000 millones de personas, nunca va a haber tantos ancianos como con 9.000 millones de personas, nunca va a haber tantos obesos como con 9.000 millones de personas como a las que tenemos en el futuro. Y además, en esos hábitos, la gente cambia sus costumbres de consumo. Es un mundo que se está moviendo de lo rural a la ciudad. Y otro dato, China, en poco menos de 50 años, ha pasado un consumo per cápita. China, quiero recordar que es casi el 25% de la población del mundo hoy en día. De 10 kilos aproximadamente de carne per cápita, está casi en los 70. Producir un kilo de carne implica miles de litros de agua y miles de kilos de proteína vegetal. Evidentemente, en una situación de cambio climático, no vamos a tener agua ni tierras fértiles para producir toda esa carne si nos homogenizamos en esos cambios generales. Hay que inventarse la manera en la que producimos, transformamos, consumimos. Brevemente, pueden ser muchas los caminos a seguir.
En este momento la ciencia no tiene respuesta a todas las preguntas, pero sí hay respuestas a todas esas preguntas es muy complicadas y habrá muchas que no nos imaginamos. Pero lo que la ciencia sí está haciendo ya es encontrar caminos para cómo nos tenemos que alimentar. El primero de ellos es lo que se conoce como el smart farming o el smart fishing, que es cómo podemos producir en la misma cantidad de hectáreas de suelo fértiles más cantidad de alimentos sin utilizar fertilizantes, sin utilizar antibióticos, sin utilizar pesticidas y sin utilizar agua. ¿Se pueden producir plantas sin tierra? La respuesta es sí. ¿Podemos producir plantas en garajes verticalmente? La respuesta es sí. Eso es lo que se denomina smart farming, por ejemplo, o el smart fishing. Otra manera que tenemos de alimentar el futuro es cuidando nuestros océanos. En los océanos tenemos la única fuente de proteína salvaje que hoy en día todavía nos podemos alimentar de ella. Tenemos que hacer que sean sostenibles, porque además los océanos no solo capturan CO2, sino que nos aportan una parte muy importante de la dieta humana. Tenemos también que hacer un cambio en la dieta. No podemos todos ir a consumir carne, consumir pescado. Tenemos que incorporar nuevas proteínas, nuevas fuentes de proteínas alternativas, proteínas vegetales, proteínas de insectos, proteínas producidas con hongos, proteínas producidas en bioreactores. Otro aspecto clave para seguir alimentando es la circularidad, la bioeconomía vinculada a todo lo que es el desperdicio. Si juntáramos todo el desperdicio alimentario del mundo, después de China y de Estados Unidos, sería el tercer país mayor del mundo en generar gases de efecto invernadero. Para evitar ese desperdicio tenemos que evitar, trabajando desde el ecodiseño de los productos. La digitalización, que es otro de los aspectos clave, nos tiene que ayudar a la alimentación, tiene que ayudarnos a poner el foco en las necesidades de las personas. No todas las personas podemos alimentar igual. Somos genéticamente diferentes, tenemos necesidades diferentes y vamos a ir caminando hacia una alimentación personalizada de manera que en una unidad familiar puede sonar un poco al futuro. No todos vamos a tener que comer lo mismo, sino que comeremos cosas diferentes y optimizaremos la cantidad de calorías y energía que necesitamos para poder vivir. Y por último, ya termino. La mejor manera que podemos tener de que todo esto ocurra y que ayudemos a que esa transformación es empoderando a los consumidores. El acto de compra, el acto con el cual compramos un alimento es fundamental. El precio es uno de los factores críticos por los cuales decidimos en una estantería o en un bar, pero nos tenemos que preguntar a veces por qué un producto es tan barato. No porque un producto es caro, tenemos que preguntarnos por qué un producto es barato, porque muchas veces cuando un producto es barato, lo que hay detrás es destrucción de ecosistemas, es mano de obra, o si me permitís, casi esclavitud del siglo XXI, utilizando métodos de producción que generan gases de efecto invernadero que destruyan los ecosistemas. Alimentar a 9.000 millones de personas es un reto tremendo, es uno de los grandes retos que tiene la ciencia del mundo, como hoy en día puede tener la solución a la pandemia. Y la alimentación, que es algo básico, que es algo fundamental, que conoceremos y que conocerán nuestras generaciones, va a ser muy diferente. Tiene que ser segura, tiene que ser sostenible y tiene que ser saludable. Es un gran reto, es muy difícil responder a tu pregunta en tan poco espacio de tiempo, pero he querido explicar con esta visión general la importancia de lo que tiene la alimentación, pero también la importancia de lo que tiene vinculado a algo tan fundamental como es el cambio climático, que nos da la sensación de que como eso no va con nosotros, pero si queremos ser responsables con nuestros hijos, con los hijos de nuestros hijos, tenemos que cambiar la manera de producir alimentos, la manera de transportarlos, la manera de consumirlos y la manera de disfrutar de ellos, que también es importante. Pues muchas gracias, Rogelio. O sea, casi no dejas de temas a los demás, ¿eh? Te has hecho un repaso por casi todos los problemas que vamos a casi a tratar hoy. Muchísimas gracias y ahora quiero dar un saludo al resto de gente que va a estar con nosotros. Bienvenidos. Después de esta introducción de Rogelio, vamos a presentar al resto de personas que están con nosotros. Íñigo Charola, desde aquí cerquita, desde Biotech Food. Hola, buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. También aquí nos acompaña Malena Martínez, desde Cuzco Mater. ¿Qué tal estamos? Hola, ¿qué tal? Yo muy bien, muchas gracias. Un gusto estar aquí. Igualmente, Rosa Porcel, desde Valencia, Universidad Politécnica. Buenas tardes, ¿qué tal? Aquí estamos. Me está encantando porque sale todo perfecto. Digo un nombre y siempre sale, ¿eh? Esto es el equipo técnico detrás, que es maravilloso. Cristina Reni, ¿qué tal?
Hola Julián, hola a todos. Veterana de diálogos. Y por último, y no menos importante, Rafa Rincón desde Chile. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes a todos. Depende el horario que estemos. Ya veis, tengo un reloj aquí. Somos muchos, tenemos tiempo limitado. Me gustaría que todos pudiésemos hablar y todos pudiésemos explicar y un poco lo que hacemos nosotros, ¿no?, para alimentar 1 millón de bocas. Bueno, vamos a empezar un poco en orden, ¿no? Íñigo, ¿qué haces con tu perspectiva y tu trabajo para alimentar 1 millón de bocas? Bueno, pues yo primero quería empezar diciendo que enhorabuena por la introducción que ha hecho Rogelio. La verdad es que creo que ha hecho una muy buena ilustración, ¿no?, de cuál es ese futuro que aunque sea difícil de predecir, todos parece ser que cada vez hay un mayor consenso de los desafíos que nos presenta. Y dentro de todas las cosas que ha enumerado, pues nosotros desde Biotech Foods lo que tratamos es de poner nuestro grano de arena en una de esas partes, ¿no?, que realmente cómo alimentar a la población, pero desde un punto de vista sostenible, ¿no? Alimentar a la población con las tecnologías que hoy en día tenemos, se puede hacer, podemos aumentar la producción de los alimentos que a día de hoy consumimos, pero el reto es hacerlo de forma sostenible, porque los datos, y no los voy a repetir, pues son muy claros. ¿Y qué hacemos nosotros? Nosotros nos dedicamos a la producción de lo que se llama carne cultivada, es decir, utilizamos de alguna manera a los animales, a la ganadería que ya existe, y extendemos su capacidad de producir proteína, ¿eh? Vamos a tratar de aumentar la eficiencia que nos dan estos sistemas ya establecidos de una manera nunca vista antes, ¿no? Seguramente podamos multiplicar la eficiencia de este sistema de producción y así poder poner a disposición de los consumidores una cantidad de proteína muchísimo mayor y que tenga un impacto medioambiental muchísimo menor, ¿no? Eso es realmente el reto, o el trabajo al que nos dedicamos en Biotech Foods. Muchas gracias, Íñigo. Malena, misma pregunta desde vuestra perspectiva, desde Mater. ¿Cómo se puede solucionar este gran problema? A ver, hago un paréntesis, por si acaso estoy en Lima. Tenemos como Mater Iniciativa sede en Lima, sede en Cusco, pero yo ahorita estoy en la sede en Lima y es desde aquí, desde donde trabajamos. Yo soy Malena Martínez y nosotros creamos una asociación Mater Iniciativa para hacer registro y luego interpretación de megadiversidad. Es decir, lo que hacemos es observar qué existe en el afuera y luego revisar cuál es el contexto de los alimentos, porque estamos enfocados en alimentos, pero definitivamente rescatamos mucho de lo que existe en la ecología de un alimento o en el aspecto ecológico y luego social de la existencia de un producto. Y en esa línea proponemos que gastronomía sea una plataforma de exhibición de lo que encontramos en el afuera. Afuera empezamos, lógicamente, en el territorio peruano y luego hemos expandido un poco fronteras y entonces ahorita hablamos ya de una región latinoamericana. Y entonces, para responder un poco la pregunta es, además, como se sabe, es una pregunta que tiene muchísimas bases por cubrir. Creo que Rogelio ha hecho una introducción, como decía Íñigo, bastante nutrida de la cantidad de data, de información que ya se tiene a la mano y a partir de la cual nosotros podemos construir. Pero lo que yo les vengo a compartir aquí es el trabajo que viene haciendo Mater y hacia dónde nos dirigimos, qué es lo que estamos notando que es lo que debiera reforzarse, ¿no? Lógicamente, muy centrado en lo que hay en Latinoamérica. Y entonces, nuestro mensaje es, nosotros encontramos que la innovación tiene bases fuertes en la tradición y que nos hace falta mirar mucho lo que ha sucedido en el pasado, porque existen muchas alternativas sostenibles, económicamente viables, accesibles para alimentar a más gente o para hacer productos más cercanos, para conectar y para realmente preservar nuestra identidad y hacerlo replicable. Entonces, eso me gustaría que lo pudiese transmitir en la jornada de ahora,
Es un gusto estar acá. Rosa, ¿qué tal? Muy bien. A ver, yo vengo a hablar un poco de ciencia también, porque yo trabajo en la Universidad Politécnica de Valencia, pero dentro de esta, en un instituto de investigación que se llama Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas, con lo cual yo trabajo en plantas, que tiene mucho que ver con la alimentación. Entonces, mi trabajo fundamental, mi objetivo, todo con fondos públicos, nosotros nos financiamos con fondos públicos de proyectos del ministerio, etcétera. Nosotros tratamos de desarrollar plantas tolerantes, por ejemplo, a sequía, ¿vale? Entonces, como ha mencionado Rogelio en su magnífica introducción, el cambio climático y todos los efectos del cambio climático nos van a afectar en el sentido de la alimentación. Y uno de esos objetivos es desarrollar plantas que sean de alguna forma tolerantes a esas consecuencias del cambio climático, entre ellas la sequía, por supuesto, que es una de las más importantes. Entonces, ese es a grandes rasgos mi objetivo, y afinando un poco más, pues lo que yo hago concretamente es estudiar el mecanismo y la regulación que hace que se abran los agujeritos que tienen las hojas de las plantas, que es por donde transpiran, y así tratar de desarrollar esas plantas que sean tolerantes a la sequía, con un uso mejor del agua disponible, que ya sabemos que es un recurso muy limitado y seguramente cada vez más. ¿Y tú, Cristina, qué nos dices? Estoy muy contenta hoy de estar con estas diferentes personas, porque creo que cada uno aporta una perspectiva sobre el sistema alimentario, ¿no? Y eso es justamente lo que estamos haciendo en Alianzas para la Acción, que es una iniciativa del Centro de Comercio Internacional, es una agencia de la ONU junto a la Organización Mundial de Comercio. Entonces, nuestro trabajo es trabajar con pequeñas y medianas empresas, integrándolas al comercio internacional. Pero cómo lo estamos haciendo es justamente viendo el comercio como un tema holístico, ¿no? Como la alimentación en realidad involucra, ¿no?, científicos como Rosa, emprendedores, investigadores, y bueno, sé también que después viene Rafa como activistas sociales. Eso es justamente el trabajo que nosotros hemos estado haciendo para responder a esos retos, ¿no?, que Rogelio nos comentó. Y creo que el punto de cómo lo estamos haciendo responde también al que José Miguel Mulet decía al principio del vídeo, ¿no? Decía que hay un tema también de banalización de la alimentación, y creo que lo fundamental es entender el valor que tiene la alimentación para todos. Entonces, cuando entendamos eso a nivel local y a nivel global, vamos a poder, ¿no?, poner las diferentes soluciones que están allí, en las que todos estamos trabajando de manera integrada y no solo, ¿no?, en pequeños compartimientos. Bueno, y otra vez te dejo de último, Rafa, pero no es porque te tenga manía, ¿eh? ¿Qué nos cuentas tú? Bueno, un placer estar aquí. Es maravilloso. Quiero felicitaros por estas 2 semanas de amor a raudales que habéis soltado por las redes, y un saludo a todos los que estamos aquí. Nosotros lo que hacemos es que estamos montando un ejército de gastrónomos que tomen la decisión, por fin, de jugársela socialmente. Restauranteros, hoteleros, distribuidores, agricultores, pescadores, comensales. Creemos que la manera que tenemos de cooperar, en la manera en la que cooperemos ahora, va a determinar el futuro inmediato de nuestra sociedad. Independiente de la catarsis que estamos viviendo como humanidad, este ejército que crece y crece y crece y crece, estamos felices de ser, al fin, tener un espacio para crear acción y crear impacto, y sobre todo intervenir el sistema. Yo creo que lo ha dicho muy bien Rogelio, el sistema está oxidado, el sistema está obsoleto, los sistemas alimentarios necesitan de mucha gente, de mucha cooperación, de muchas mentes colaborando, de mucha gente que esté dispuesta a soltar el poder, y juntos demostrar que podemos involucrarnos en lo que nosotros entendemos que es una cruzada mundial y que las entendemos por los ODS y las abrazamos. Entonces, lo que hemos venido haciendo nosotros en este último año de crisis es crear una plataforma inclusiva que ha venido proponiendo sistemas nuevos alimentarios para enfrentar la crisis sanitaria y entregar alimentación a quien más la necesita, activando una gran cadena de valor en 4 países, en España, en Chile, en Perú y en Ecuador. En solo 10 meses nos hemos puesto de acuerdo 60 organizaciones, creando espacios de formación para la comunidad,
creando bancos de alimentos, creando sistemas. Y independiente del dolor que estamos viendo como sociedad, es fascinante, ¿no? Yo he dedicado toda mi vida a la gastronomía, le declaré amor incondicional y por fin llega el momento de dar un paso adelante y trabajar desde el colectivo, no desde lo individual y desde el éxito, no desde lo competitivo, sino desde lo cooperativo. Bueno, estamos yo creo que en la sobremesa con más voces diferentes, con más disciplinas interconectadas, eso sí. Y es una pregunta para Malena, tú que eres gestora de esta interdisciplinaridad dentro de Mater. ¿Cómo hacer que todas estas voces, todas estas disciplinas se unan, vayan en el mismo camino y resuelvan esta pregunta? A ver, para empezar, el espacio de conversación es fundamental, el espacio de conversación y la horizontalidad, porque eso es algo que consideramos es vital para lograr llegar a consenso, de algún modo, y para crear sistemas que realmente sean integrales y funcionen. En nuestro país, por mucho tiempo ha venido sucediendo que van desintegrados. Lo que sucede en el campo va desintegrado a lo que sucede a nivel de gobierno, va desintegrado a lo que sucede a nivel de consumidor. Y eso ha generado pues, unas brechas enormes. Entonces, lo que tienes es esta desintegración y esta falta de conversar y de tomar en cuenta cada opinión, lo que genera es un total desconcierto y existe mucho desentendimiento de lo que es importante para cada sector. Y yo creo que este nivel de eventos, este nivel de encuentros, que lo que hace es escucharnos y valorar la opinión de cada quien y además dar espacio a que se discutan temas, cada uno desde su óptica, cada uno desde el campo en el que se encuentra, eso es. Nosotros la interdisciplinariedad la practicamos en diferentes ámbitos, porque desarrollamos proyectos académicos que convocan a diferentes especialistas. Más tarde seguro tendré el tiempo de comentarles un poquito más a fondo, pero también se practica la interdisciplinariedad en presentar algo, en presentar una propuesta de gastronomía que incluye un cierto nivel de conocimiento, que incluye arte, que incluye la valoración de lo estético del ecosistema de donde vino, la ecología, que incluye una voluntad por hacer una experiencia más rica, más nutrida. Yo creo que eso también es interdisciplina y es importante decir que gastronomía sigue siendo un vehículo importante, interesante, un vehículo a través del cual se pueden transmitir muchísimas cosas y muchísimas cosas que van a venir a sumar para el mundo que queremos. Entonces ya estamos hablando de construir, ya no estamos hablando de ideación ni de conceptos, estamos hablando de lo que ya se edifica. Y yo sí soy muy optimista porque claramente las noticias y los datos podrían hacernos caer de repente de un poco de pesimismo, pero yo soy muy optimista porque que se den este tipo de encuentros y que se generen movimientos en el que se toman en cuenta la opinión de diferentes vertientes o ramas de estudio, a mí me parece que eso es algo que hasta hace unos años era improbable. Yo encuentro que muchos científicos hoy por hoy son escuchados, pero además han conseguido generar un lenguaje que es muy fácil de comprender. Y eso también es un arte y eso también es valioso. El poder llegar, el poder comunicar. Y entonces, si se puede ser canalizador de eso, que de nuevo, gastronomía lo está haciendo, lo vino haciendo y lo seguirá haciendo, un canalizador de conocimiento, de información, de data, pero también de un promotor de sensaciones, porque a veces los cambios, para motivarlos, lo que tienes que hacer es sacudir y mover. Y entonces generas una emoción con algo que realmente tiene fundamento. El otro día, Dan Barber dio una charla en Diálogos de Cocina y hablaba también de su colaboración con la Universidad de Cornell, si no me acuerdo mal, y de cómo junto a ellos construía semillas, ¿no? Un tema de construcción y también interdisciplinaria. Lo que pasa es que en ningún momento dijo cómo se construían, ¿no? Había una especie como de velo, como escondía, ¿no? La manera que construían las semillas, ¿no? Que buscando un poco por internet descubres que es de manera usando la ingeniería genética. Y aquí es una pregunta para Rosa. Oye, ¿por qué muchas veces utilizamos eufemismos cuando queremos hablar de estas tecnologías? ¿Por qué es contraproducente esconder este tipo de cosas? Digo que no es contraproducente para
para nada, pero si nos remontamos y rebobinamos en la historia, la gente le tiene miedo, toda la gente tiene miedo a una tecnología nueva, sea la que sea. Cuando aparecieron los móviles, cuando aparecieron los microondas, e incluso cuando apareció los primeros trenes, la gente pensaba, y la velocidad que alcanzaban eran 30 o 40 kilómetros por hora, la gente pensaba que se le iba a escapar la cabeza de la velocidad. O sea, a toda tecnología de forma intrínseca mostramos un miedo y un temor, y en cierta forma un rechazo, pero es porque es desconocido, ¿vale? Tenemos culpa los científicos en no tratar de difundir ese conocimiento, de informar a la sociedad sobre en qué consiste esa tecnología, y yo entono el mea culpa, porque, bueno, mucha gente que ni siquiera sabe en qué consiste. Luego también es verdad que algunas asociaciones se han encargado de la mala fama que tiene la ingeniería genética en general, cuando no tiene por qué. O sea, hay muchísimos productos sostenidos por ingeniería genética, por ejemplo, la insulina, que mantiene viva a millones de personas en el mundo, y es ingeniería genética. Entonces, ¿qué diferencia hay? También se aplica ingeniería genética a una planta y no pasa absolutamente nada. Es un proceso controlado hoy en día, que antiguamente también había modificación genética y no estaba controlado. Entonces, tenemos que difundir tenemos que informar a la sociedad de los pros, de los contras, y, por ejemplo, en el tema transgénico, yo no voy a decir que todos los transgénicos sean saludables o sean buenos, habría que ir uno por uno. Pero yo creo que es por falta de conocimiento, o sea, es el desconocimiento de esa tecnología y de las ventajas que tiene muchísimas. O sea, si tengo la oportunidad, luego podemos hablar un poco de esto, porque me parece importante que desde este foro se dé a conocer un poco y se vayan derrumbando ciertos mitos que tiene la gente sobre este tema. Y no hay que tener ningún miedo a eso. Lo que pasa es que, bueno, sí es cierto que hay un cierto rechazo, sobre todo desde Europa, no así en otros países, y hay que acabar con eso, porque tiene muchísimas más ventajas que inconvenientes. La tecnología no tiene moral. No, perdona ahí, Julián, no sé si se podría intervenir, porque es que me parece muy interesante. Justo te iba a preguntar a ti, Íñigo, porque la tecnología no tiene moral y la ética alimentaria está cambiando. Y cómo desde este sitio, como Biotech Food, que hacéis carne en bioreactores, ¿cómo está cambiando la ética? ¿Cómo son tus opiniones acerca de esto? O sea, a mí me gustaría ahí seguir un poco, ¿no? Continuar con lo que ha comentado Rosa, ¿no? Y además, ya no sé si es la manera en la que lo hemos sabido transmitir, pero se está acabando de convertir en algo hasta cultural, ¿no? Y fundamentalmente en Europa. Al final, en Europa lo que estamos haciendo es aislarnos de los desarrollos, de los posibles desarrollos tecnológicos que se pueden dar en un futuro próximo, dando la espalda a nuevas tecnologías de ingeniería genética que, como bien ha explicado Rosa, están muchísimo más controladas y son muchísimo más seguras de lo que se ha podido hacer en el pasado. Mientras el resto del mundo está tomando una actitud totalmente diferente y está considerando que todas estas técnicas de ingeniería genética nuevas, es curioso que nos hayan dado el premio Nobel en Europa, o sea, es decir, tecnológicamente lo hemos desarrollado en Europa y luego lo van a aplicar y lo van a usar otros, pero es que además están tan bien hechas y son tan seguras que no dejan, y ahí me gustaría tú que aportaras, Rosa, no dejan rastro. Con lo cual vamos a acabar consumiendo en Europa productos en los cuales sí que se aplican estas tecnologías y no lo vamos a saber, mientras vamos a prohibir la producción o el desarrollo de estos productos en Europa, ¿no? Y me parece un tema interesantísimo. La tecnología. Sí, Malena. Perdón, sí. Y aquí sí, no sé si puedo compartir unas imágenes, porque acerca de esto acerca de esto de contar con más productos a la mano, en Perú lo que tenemos es una diversidad increíble. Yo sé que no es una generalidad, pero es uno de los países megadiversos del mundo, tiene una variabilidad de especies de flora y fauna increíble, y entonces lo que tenemos nosotros es la responsabilidad de preservar, y en el preservar lo nuestro es que sentimos que hay muchísimo material aquí, hay muchísimo recurso genético importante, y lo que tenemos aquí además es la posibilidad de solucionar
la carencia de productos de otros lugares. Entonces, cuando nosotros hablamos de la diversidad de papas, yo sé que es un ejemplo que se ha escuchado mucho, pero tiene un montón de diferentes aristas. Nosotros tenemos registradas más de 4.000 variedades de papas, pero el tema es que la diversificación se va dando en campo. Tenemos a productores que ahora han alcanzado fama gracias a que se les da esta visibilidad, y se les da visibilidad porque realmente lo que hacen es espectacular. Tenemos a productores que tienen 300 variedades de papas en 5 hectáreas de terreno, y entonces a estas variedades han llegado simplemente haciendo polinización manual. Agarran el polen de una flor de una variedad y lo introducen en el pistilo de otra, y lo que consiguen son variedades maravillosas, con muchísimos antioxidantes, con diferentes perfiles en temas de nutrientes, es más almidón, menos almidón, y en fin. Pero esta es una potencialidad. El ejemplo de la papa es el ejemplo de muchos otros productos, quinoas, cañiguas, kiwichas, hay muchísimos productos que tienen la potencialidad de ser altamente nutritivos, que son de fácil adaptación, que pueden realmente ser accesibles a muchas más personas, en muchos más lugares, y entonces, de pronto, a ver, revisemos lo que ya se tiene, porque eso es lo que está sucediendo en nuestro caso. Nosotros hemos dicho, se ha ampliado la moratoria para el ingreso de transgénicos, y se ha ampliado porque nosotros sentimos que necesitamos información a la mano antes de recurrir a recursos de fuera, o recursos que no necesariamente son los que ya tenemos, si los que tenemos los tenemos tan poco registrados. Yo sé que esta discusión da para mucho más, pero sí quería como comentar un poco que de aquí lo que hay es recurso genético muchísimo, y lo que hay son variedades, y se sigue variabilizando en campo. No contamos de repente con la tecnología de laboratorios, pero sí con la tecnología, digamos, en mente y basada en el conocimiento en campo de cómo trabajar con lo que se tiene en la tierra, y muy conectados con lo que viene pasando. Aquí se domesticaron las papas hace 8.000 años, y en esa línea los demás productos. Entonces, ese es nuestro caso, y es lo que recogemos. Y hablando de otros casos, y para dar voz a más gente en esta sobremesa, Cristina, tú que trabajas con productores pequeños, esa contradicción que hay ahora mismo en tu trabajo entre lo local y lo global, trabajar con gente, productores muy locales, ¿no?, y llevarlo al mercado global, ¿cómo se gestiona desde tu expertise? A ver, no lo veo como una contradicción, porque además parte de nuestro trabajo es enlazarlos con ese comercio internacional, pero también está el mercado local, ¿no?, que también es otro tema muy importante, que en regiones, por ejemplo, como el Caribe, donde el cambio climático está amenazando muchísimo la seguridad alimentaria, es fundamental, ¿no?, trabajar en ese doble enfoque, porque también trabajar con productores quiere decir aprender un montón, y creo que en este último año lo que nosotros hemos visto de estos productores es que no solo se han movido ante la emergencia, pero son personas que siguen invirtiendo en estrategia y en crecimiento a largo plazo, como dice esa diversificación que habla Malena, ¿no? O sea, no se encargan de cultivar solo un tipo de papa, pero esa diversificación de productos pasa en todo en el sector agrícola, y es muy importante. Además de eso, también hay una diversificación del mercado, que es importante en otro nivel. Y creo que más allá de decir una cosa es buena, una cosa es mala, es entender cuáles son estas estrategias y cuáles son el apoyo que necesitan los productores, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí creo que en el tema del multimercado, como lo dices tú, otro ejemplo del Caribe que a mí me apasiona mucho, siendo también venezolana, es que vemos productos a nivel internacional que llevan la marca del Caribe, pero que no provienen del Caribe, y que no apoyan en ningún momento a esos productores que están en el Caribe. Entonces, ¿cómo nuestro trabajo es trabajar con estos productores para inclusive desarrollar marcas, ¿no? Porque muchas veces ese producto está allí, y esas prácticas a nivel de agricultura están allí. Y es fundamental enlazarlo con mercados a nivel local y también global. Estamos hablando de productores locales, estamos hablando de tecnologías, pero Rafa, ¿cuáles son las otras claves del hambre de este siglo XXI?
Bueno, mira, bueno, primero me encanta que estén Rosa e Íñigo aquí porque creo que, y bueno, y Malena por lo que trabajo que llevo conociendo de ella, pero esto tiene que ser multisectorial, o sea, la ciencia y la academia tienen que sentarse a la mesa, no el integrismo de pensar de que la demonización de la ciencia y de la tecnología. Así que estoy muy feliz de haberles escuchado y ojalá Rosa pueda desarrollar lo que quiere decir. Hoy hay aproximadamente un 37% de la población en Latinoamérica que vive inseguridad alimentaria. Seguridad alimentaria la entendemos por el acceso a alimento bueno de manera física, social y económica diario. Eso significa que hay un tercio de la población en Latinoamérica que no tiene acceso a esto. Entonces, lo primero que nosotros planteamos hacer es sentarnos en la mesa multisectorial para intervenir sistemas, para provocar que el sistema alimentario deje de ser inequitativo, que deje de producir tanto desbalance. Más del 50% de la agricultura familiar campesina en Latinoamérica, Julián y panel, vive por debajo de la pobreza. Es inconcebible. O sea, Perú, Bolivia, Ecuador, Argentina, Chile, Brasil, que son despensas del mundo, ¿cómo pueden permitir que sus agricultores o sus pescadores artesanales vivan así? Y eso tiene que ver con una decisión del colectivo. Entonces vuelvo a lo que te decía antes y yo creo que tiene que ver con la cooperación y con estar dispuestos a empezar a dejar lo competitivo, el crear para competir y para ser el mejor y responder a tus accionistas o a tus socios o a tu bolsillo y empezar a pensar de ponernos todos al servicio de estos 890 millones de personas en el mundo que viven inseguridad alimentaria severa, es decir, que no saben qué van a comer, si van a tener alimento mañana. Entonces, las claves aquí, en primer lugar, tienen que ver con la decisión profesional de dar un paso adelante, de utilizar mi restaurante, mi hotel, mi espacio académico para ponerme al servicio de lo que hoy se está generando. Hoy tenemos un marco que está clarísimo, que se creó en el 2015, que son los ODS. Nosotros abrazamos los ODS y entendemos que la gastronomía detona los 17 ODS. Detona el segundo, por supuesto, que es hambre cero, pero detona los 17, una gastronomía con foco en lo medioambiental y en lo social, detona eso. Entonces, finalmente es que dejemos de demonizarnos, que dejemos de diferenciarnos y nos integremos y trabajemos como colectivo, porque si la tecnología que Íñigo está desarrollando en San Sebastián se aplica en los productores de Talca, donde tienen un índice de inseguridad alimentaria, en Chile, perdón, de inseguridad alimentaria severa, podríamos ayudar a ser parte de esta solución. Si lo que propone la academia desde Rosa tuviéramos acceso como un colectivo a desarrollar, bueno, pues yo creo que ahí está la conclusión. Nosotros hemos sido capaces, solo con un gesto de solidaridad, de en menos de 10 meses entregar 200.000 almuerzos en 4 países, 27 restaurantes unidos, 60 organizaciones en total. Está bien, es una acción solidaria, pero han pasado solo 10 meses y antes no lo habíamos visto. Y la inseguridad alimentaria siempre está, ha crecido por la pandemia, pero siempre está. Entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde está el foco de lo que queremos hacer? Seguramente es algo filosófico, Julián, porque necesitaríamos mucho más tiempo desde el activismo social o desde el rol social que podemos tener, pero tiene que ver con cambiar el punto de vista y decir, ahora hay que crear un ecosistema colaborativo que permita ayudar a las Naciones Unidas, a los países que tomaron la decisión de enrolarse en los ODS, enfocarse en el ODS, en el segundo ODS, los que queremos y podemos y queremos dedicar nuestra vida laboral a erradicar el hambre del mundo, entenderlo, conocer cuáles son las métodos, los sistemas de medición y ponernos manos a la obra. Un restaurante tiene la capacidad de hacerlo, no solo de satisfacer a sus clientes, tiene la capacidad de comprometerse realmente con algo mucho mayor. Un restaurante tiene la posibilidad de acercarse a Rosa o a Íñigo, de conocer qué es lo que están haciendo. Un restaurante tiene la posibilidad de acercarse a Malena y pedirle colaboración. Entonces, es el cambio de foco. Yo creo que el hambre se acaba en la medida que dejemos de pensar desde el ego y pensemos desde el colectivo, porque es un hecho y se puede hacer. La ciencia tiene respuestas, la agricultura urbana tiene respuestas, lo que plantea Mate tiene respuestas, lo que plantea Cristina tiene respuestas. Al final es juntarse y hacerlo, es dejar de hablar y empezar a actuar. Y creo que en la América Latina en particular lo otro que se necesita es que dejemos de mirar afuera, dejemos de pensar en abastecer Europa, Estados Unidos y China
y pensar en cómo nosotros podemos provocar que los peruanos, los chilenos, los brasileños, los argentinos, los venezolanos, los ecuatorianos, los paraguayos, etcétera, 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 dejen de ser los más obesos mórbidos del mundo, dejen de tener los problemas que tienen de desnutrición, porque tenemos los productos. ¿Qué pasa? Hay que responder a accionistas, y ahí está la pregunta. ¿Cuánto estamos dispuestos a ceder? ¿Cuánto poder estamos dispuestos a ceder? ¿Cuánto estamos dispuestos a escuchar? ¿Y cuánto estamos dispuestos a comprometernos con esto? Porque mucho hablar y poco actuar, ¿no? Bueno, esa pregunta mejor te la puede contestar Cristina. Creo que justamente es eso, es el tema de integración y también viendo también como el sector privado como una parte de este sistema alimentario, ¿no? Donde tenemos que construir soluciones que sumen, ¿no? Y no que resten. Y que justamente sean atractivas, ¿no? Para los diferentes sectores, como digo, sector, ¿no? Global y regional. Otro ejemplo, por ejemplo, que tenemos, Rafa, de un proyecto en Ghana que me encanta, porque todos pensamos Ghana, ¿no? O sea, ¿cuánto cacao exporta Ghana a todo el resto del mundo? Y ese cacao entonces se transforma en otro país, en Suiza o etcétera, y vuelve a Ghana, donde los consumidores compran ese mismo cacao. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Trabajando con estas empresas que transforman, o sea, que se hacen valor añadido a nivel local, capacitándolas, ¿no? Digamos, ayudándolas en diferentes maneras para que sean cada vez más competitivas y para que haya también un mercado local donde los ganeses digan, mira, tengo mi chocolate, ¿no? De Ghana, donde esto ya existe, pero son realidades que necesitan tomar más fuerza, donde también necesitan también alianzas con otros sectores del privado a nivel de comercialización. Entonces, por ejemplo, con esta cooperativa específica en Ghana también hay una colaboración con una compañía, otro partner que tenemos en Suiza. Entonces, otra vez, no es un tema de decir no voy a trabajar con quien produce chocolate fuera, pero cómo crear justamente estas alianzas que generen acciones. Porque creo que también otro tema que pasa y que me imagino que muchos de ustedes experimentan es que estamos cansados de hablar, ¿no? A veces cuando invitamos a la gente, vamos a hacer un proyecto y vamos a hablar, está como, ya no quiero hablar más, ¿no? Y muchas veces estas acciones necesitan tener salida comercial, porque al final la gran paradoja es que estos números de inseguridad alimentaria que estamos hablando, muchos de estos son productores. Bueno, esto es un poco, digamos, como vamos trabajando, y creo que otro elemento no es solo imponer, ¿no? Desde nuestra parte, sino esta idea de ser elementos, ¿no? De transformación, y no solo decir, mira, yo tengo esta idea, te presento este proyecto, pero que el proyecto sea participatorio, ¿no? De decir qué es lo que se necesita en este lugar, ¿no? Esa es un poco nuestra aproximación a través de 5 pilares de trabajo que empiezan por entender, que decía Malena, qué es lo que tenemos, ¿no? O sea, qué es lo que hay aquí y cómo podemos integrar eso con el resto de la cadena. Íñigo, tú que eres del sector privado y también eres local y encima has puesto una empresa de carne in vitro, entre comillas, aunque no sea in vitro, digamos, en la región donde se comen más chuletas de toda España. ¿Qué opinas de esto? Bueno, al final yo creo que una cosa no quita la otra, ¿no? Por supuesto que lo local tiene un impacto importantísimo, un impacto cultural, pero lo global también hay que prestar atención a ello, ¿no? Muchas veces a mí hay 2 preguntas que me suelen hacer gracia, ¿no? La de ¿a qué sabe la carne? Y yo suelo responder, bueno, dímelo tú, ¿no? Porque depende de qué especie, depende cómo la cocines, depende de qué pedazo comas, ¿no? Es decir, muchas veces no se puede dar una respuesta absoluta o blanco y negro a las cosas, ¿no? Y lo de la chuleta, ¿no? Pues bueno, tampoco comemos chuleta 7 días a la semana, ¿no? Seguramente comemos chuleta por los días que queremos celebrar algo y que nos lo podemos permitir, ¿no? Con lo cual yo vuelvo a decir, creo que se pueden combinar siempre las 2 cosas. Creo que se puede tener respeto hacia lo local, hacia el desarrollo de los ecosistemas locales, de las tradiciones y las culturas gastronómicas locales, y a la vez dar una respuesta a unos problemas de sostenibilidad muy importantes. Y cuando digo sostenibilidad en todos los aspectos, no solo medioambiental, que es importantísimo, pero sostenibilidad en cuanto a seguridad, sostenibilidad en cuanto a salud, sostenibilidad en cuanto a bienestar animal, que nos afectan realmente como pueblo global, ¿no? Porque también podemos hablar que somos un pueblo global, ¿no? Obviamente con muchas diferencias, pero que tenemos muchísimas cosas en común, ¿no? Y hay que dar respuesta desde los 2 puntos. Lo somos y debemos colaborar como ello. Por ejemplo, Rosa,
Sí. Yo creo que desde tu expertise y un poco con lo que hablaba Malena, ¿cómo se puede juntar la botánica más moderna con la recuperación de especies y la botánica más tradicional? Oh, qué pregunta. Es complicado. Son preguntas complicadas. Soy cocinero, pero tengo una neurona que me funciona todavía. Sí, bueno, antes estabais comentando que en concreto en Perú fue la tierra que domesticó la patata, ¿no? Claro. Es buena tierra y miles de variedades que tenemos allí, pero mucha gente teme la introducción, y vuelvo con el tema de la tecnología, la introducción de esas nuevas tecnologías por una pérdida de biodiversidad. Y en realidad la biodiversidad no se pierde tanto como parece, ¿no? Entonces hay formas de seguir manteniendo la biodiversidad, de disponer de una botánica y de unas plantas recientes, variedades nuevas. De hecho, creo que no me acuerdo cómo se llamaba, los green, un tipo de alimento que hay ahora que son como pequeños brotes, creo que lo tenía por ahí apuntado, ¿no? Las microgreens. Eso sería un tipo de botánica totalmente actual y dicen que eso nos va a dar de comer en el futuro, o ya nos está dando de comer, que son pequeños, no llegan a ser brotes, pero son, cuando desarrollan la primera hojita, pues ya se cosechan. Son plantas que se cosechan en ese momento. Entonces, pueden coexistir perfectamente. O sea, los alimentos vienen de una historia de miles de años donde se han ido modificando por el hombre hace miles de años. Hoy en día los modificamos nosotros. Y respecto a lo que decía Íñigo antes, de que no quería interrumpir en ese momento, pero cojo el hilo, que hay alimentos que hoy en día pueden estar modificados y no dejan huella ninguna, es totalmente cierto. Europa muestra rechazo a ese tipo de tecnología, pero fuera de Europa, China lo lleva haciendo ya bastante tiempo. Cualquier alimento que haya sido modificado por la técnica CRISPR, que igual habéis oído hablar de ella, podemos estar comiendo CRISPR y no lo sabemos. O sea, podemos estar comiendo un alimento modificado genéticamente y no sabemos nada de eso. O sea que no hay miedo ninguno. No debe haber miedo, por lo menos. Como te he metido en esta colaboración, ¿Sí? Malena, así os he puesto en colaboración sin quererlo, ¿no? ¿Qué opinas un poco tú también de todo este tema? A ver, yo creo que si bien hay temas que pueden tomarse de forma global y hay temas que también pueden tomarse con las individualidades de cada lugar, porque así debiera ser, si bien puede haber un consenso, también necesita haber un entendimiento de cuál es la realidad de cada país y de cada espacio, y creo que eso también es sumamente importante. No existe temor a la tecnología y quiero de repente hacer un poco un retroceso en mi discurso anterior. No existe el miedo a algo de lo que no sepamos que de repente si va a afectar nuestra diversidad o no. Lo que existe aquí es que tenemos que mirar lo que ya tenemos, porque sentimos que pudieran haber alternativas y pudiesen haber claves importantes. Y con esto les pongo los 3 ejemplos de los que tanto les he venido hablando. Uno es, existe diversidad aquí, y entonces existe la posibilidad de que una persona en una parcela de terreno pueda contar con una variedad de productos que le aseguran proteínas de calidad, nutrientes, vitaminas, antioxidantes y una serie de componentes que para la dieta pueden significar la diferencia entre un desnutrido con anemia y una persona saludable. Un niño sin problemas cognitivos, un desarrollo normal a futuro. Eso por un lado. Por otro lado, existen alternativas de proteínas sostenibles aquí en Perú. Existen alternativas de animales que no se han mirado porque la costumbre se pierde. Entonces, en vez de mirar de repente a ganado vacuno que produce metano y que claramente tiene este impacto, de repente se podrían mirar otras formas. Existe una asociación aquí que está investigando acerca del camello sudamericano y ahorita para cualquiera le podrá sonar una alternativa sumamente lejana, pero para países andinos no lo es. Los auquénidos tienen una serie de factores interesantes para mirar y se puede aprovechar carne y leche, y con leche lácteos. Y estás hablando de un animal de carne altamente resistente, sumamente adaptable, que produce mucho menos metano,
que es un animal que además está ligado a nuestra cultura, existe el tema identitario, y voy a hacer hincapié en eso porque claramente es parte de mi trabajo y me apasiona. Pero eso por un lado, y por otro lado tenemos el tema de entomofagia, que también lo comentó Rogelio en algún momento, pero que es un tema importante, también ligado a cultura, y no solo a cultura latinoamericana, a cultura africana y a otras culturas, importantísimo, y entonces se trata también de revisar lo que ha sucedido antes y qué se plantea a futuro de forma sostenible. No es solo retomemos una actividad que sucedía hace cientos de años, sino retomémosla con una mirada de modernidad y qué podemos hacer para hacerlo accesible. Nosotros hemos desarrollado de manera interdisciplinaria un proyecto que consiste en recolectar las larvas de papas, y son larvas del gorgojo de los Andes, que normalmente infesta el 50, 60 o 70% de una producción de papa. Imagínense para lo que significa para un campesino perder el 70% de su producción del año. La papa se cosecha una vez al año. Significa un montón en impacto económico, y entonces estaríamos hablando de repente poder aprovechar esa larva como una proteína sostenible, que de hecho ya se viene aprovechando, pero de forma casi secreta por el estigma que tiene el consumo de insectos, y estamos hablando de poder recolectarla. Entonces tú recolectas papas y recolectas insectos. El insecto además puede servir como alimento, lo puedes cultivar, y puede comercializarse, lo que incrementaría económicamente a las comunidades o a los grupos poblacionales que manejan papas. En Perú son 700.000 familias. Entonces, hablamos de esas posibilidades. Yo no puedo decir en otros lados cómo estas posibilidades que aquí funcionan se podrían hacer funcionar, pero sí podría decir por qué no se miran que existen estas otras posibilidades, estas otras alternativas, porque se nos hacen valiosísimas, y sin negar la necesidad de que la tecnología avance en paralelo y que haga lo suyo, que lo viene haciendo bien, porque claramente se necesita mucho esfuerzo. Entonces, lo que estamos enfrentando ahorita es una carencia grande y una necesidad importante de información, porque tenemos por un lado obesidad y por otro lado desnutrición y hambre. Entonces, creo que está importante también ver eso. Y un poco el tema, ya que se nos ha pasado el tiempo volando, porque la charla es maravillosa, podríamos estar aquí horas y horas y horas, y me encantaría, pero ya un poco por ir acabando, quiero hacer una pregunta a Rafa, un poco el tema del hambre y la obesidad. Martín Caparrós, el escritor argentino, dijo, cito textualmente, los desnutridos son los malnutridos de las sociedades ricas, y muchas veces los obesos son los malnutridos de las sociedades pobres. ¿Acaso es la sociedad, y esto ya es mi pregunta, esto ya no es la cuota, ¿es la obesidad en las sociedades pobres una nueva forma de hambre? Por supuesto. Es inseguridad alimentaria, Julián. No tienen acceso a una dieta saludable y no tienen acceso a alimento bueno de manera física, social y económica. De todas maneras, tú me preguntabas hace unos días si el hambre puede considerarse la pandemia del futuro. Yo te digo que sí. Te digo que como no se maneje bien, como no nos pongamos de acuerdo, que haya cerca de 1.000 millones de personas dentro de 20 años con inseguridad alimentaria severa es la cantidad de gente que vive en América del Sur, para que te hagas una idea. Tiene que ver con eso, tiene que ver con el acceso al alimento que yo tengo. En las cajas de alimentación de emergencia que se entregaron en Chile, yo me imagino en otras partes del mundo, solo encontrabas productos ultraprocesados. Encontrabas bebidas gasificadas con cargas de azúcar monstruosas. En las cajas que te llevaba el gobierno a tu casa porque tú no tenías dinero, te habías quedado sin trabajo, no tenías dinero para comprar comida. Y ahí es donde entro yo. Digo, ¿por qué? ¿Por qué no estaban las papas de Malena en esas cajas? ¿Por qué no estaba la carne de Íñigo? ¿Por qué no estaba el proyecto de plantas que la Universidad de Rosa estaba? Esa pregunta toca un poco... irrita porque dices que al final hay un interés económico en todo lo que hacemos y eso es lo que debemos dejar de pensar. O sea, que creo que finalmente si miramos, si casi el 8% de la población de este país, de Chile,
tiene inseguridad alimentaria y de ese 8%, el 65% tiene obesidad. Tú dices, ¿cómo coño? Ya no es el niño, perdón, que veíamos de Biafra, de Etiopía, perdón por esta imagen tan cliché, ¿no? Eso es lo que tú has dicho. Yo creo que la obesidad, al final son las enfermedades relacionadas con la dieta que mantenemos que provocan inseguridad alimentaria. Y hay un estigma con el hambre que es básicamente no comer. Pero hablemos más de inseguridad alimentaria y hablemos de que eso es una realidad tremenda. Nosotros en nuestro trabajo en campo, la gente, cuando creamos nuestra primera huerta comunitaria en una olla común, en un espacio muy, muy humilde que solo daba de comer con una olla calentada, ahora tienen una cocina profesional y tienen un huerto de 150 metros cuadrados comunitario en solo muy pocos meses. Nos agradecía muchísimo porque estaba cansada de comer patatas fritas de bolsa, bebida carbonatada, embutido ultraprocesado, y ahora, coño, pues mira, con un poco de colaboración entre todos ya tienen dieta verde, ya se está cocinando mejor, tienen educación, tienen acceso a eso, ¿no? Y eso es muy rápido y se puede hacer muy rápido. Así que concuerdo con las palabras de ese escritor argentino. Yo creo que la obesidad es una pandemia brutal en el mundo. El otro día Dan decía que más del 90% de las muertes en Estados Unidos por COVID, más del 90% de las personas que han muerto o eran obesas o tenían hipertensión o tenían diabetes. Ahí está el dato. Cristina está levantando la mano, pero yo os aviso que nos queda muy poquito, o sea que ya casi un minuto de intervención para cerrar esta maravillosa charla. Cristina, empiezas tú. Un minuto te voy a dar, ¿eh? Tengo el reloj aquí. No, es que justamente es eso, es como pasamos de pensar en la emergencia y en lo inmediato y a construir sistemas que conjuguen estas dos cosas, ¿no? El tema de la tradición y lo que cuenta Malena, ¿no? O sea, no desprestigiar nuestras tradiciones y el valor que eso tiene, y tampoco las tecnologías, porque son otras herramientas que nos llevan hacia allí. Entonces, no es una ni la otra, y comprender que ahora ya estamos midiendo el sistema alimentario y las consecuencias y el precio, ¿no? No, el valor, no solo el precio, perdón, el valor, por otros parámetros, ¿no? Que son también las consecuencias que esto puede traer. Las consecuencias, y no quiero terminar solo en el tema de las consecuencias como negativas, pero también el potencial que está allí. Y eso, por ejemplo, es lo que nos mueve a nosotros, y creo que todos los que estamos aquí es que vemos que existe ese potencial, ¿no? Que más allá de que nos sofoca, nos motiva, porque hay diferentes soluciones que están allí, y no hay o sea, una bala que vaya, ¿no?, a responder a todo, pero son diferentes las soluciones que tenemos que poner en acción. Rosa, ¿cuáles son tus conclusiones de esta charla? Bueno, estoy completamente de acuerdo con lo que hemos estado diciendo. Hay que conjugar la sostenibilidad, mantener las tradiciones, lo que acaba de decir Cristina, y por supuesto la tecnología. Yo creo que no podremos alimentar al futuro si no es con una base biotecnológica, o sea, de muchísimas formas distintas y con muchas aplicaciones distintas, pero no podemos obviar que la tecnología tiene un papel importante en el futuro de la alimentación. Malena, tu minuto de gloria, último de conclusiones. Bueno, sí, yo pienso que de repente reitero un poco en lo mismo, el tema de mirar, de observar, de ser muy, muy minuciosos en lo que estamos intentando analizar, y el para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Yo creo que definitivamente no podemos hablar más de un restaurante o el esfuerzo de uno solo, sino definitivamente de un equipo, y de articular esfuerzos. Todos los esfuerzos se articulan, y entonces así podemos trabajar como un colectivo que realmente produce y que realmente genera los cambios que se necesitan hacer. Yo creo que realmente podemos estar en ruta, y que sigan habiendo foros en los que se convoca a diferentes personas que vienen de diferentes tipos de trabajo y que tienen diferentes miradas. Así que agradezco mucho el espacio. Íñigo. Yo creo que la tecnología es una de las cosas que caracteriza al ser humano, ¿no? Es lo que nos hace diferentes del resto de las especies. Creo que siempre hemos innovado, y en el mundo de la alimentación lo hemos hecho de forma continuada, desde el fuego, desde que nos dio por cocinar las cosas con fuego. Es verdad que los cambios no nos gustan o solemos ser reacios a los cambios, ¿no? El ser humano,
pero nosotros somos muy optimistas. Creemos que a día de hoy se han desarrollado muchas tecnologías, nosotros la que conocemos, la parte de la biotecnología, que pueden dar respuesta a estos retos a los que nos enfrentamos de sostenibilidad. Y además hay otra cosa que nos da mucha esperanza, que contamos, creo, por primera vez con unas generaciones y bueno, yo digo, no va a ser una especie de ir en contra de los demás, porque yo me considero de los que tienen cierta edad, unas generaciones más jóvenes al menos que yo, que están totalmente comprometidas con la sostenibilidad y sobre todo con que ellos forman parte de esa sostenibilidad. Una generación que no, a diferencia creo que de la nuestra, que no deja de preguntar por qué lo hacen tan mal otros, sino que dice qué puedo hacer yo para mejorar el futuro de nuestras vidas y el futuro de nuestro planeta. Yo creo que la combinación de eso y las nuevas tecnologías nos va a dar un futuro en el tema de la alimentación muy prometedor. Pues muchas gracias a todos. Acabamos esta mesa que nos hemos ido de tiempo. Diego Guerrero y Ara Malikian, a continuación, no os lo perdáis y un fuerte abrazo a todos. Muchísimas gracias. Gracias. Agur. Gracias. Zorionak, Julián. Agur.